Floricanto presenta. ¿Sabes por qué si confías en Jesús tienes paz? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigos, no cabe duda que el Señor nos invita constantemente a confiar y nos invita a, creyendo en Él, confiar en Él. Estos diálogos que el Señor Jesús establece con sus discípulos, con sus apóstoles, estas enseñanzas que Él da para ellos son también para nosotros. Y hoy el Señor Jesús, pues no está hablando solamente de la riqueza material, cuando dice que para un rico es difícil entrar en el reino de los cielos, sino que es una enseñanza hacia la humildad, es una enseñanza hacia la confianza, es una enseñanza hacia el abandono de toda nuestra vida en las manos del Señor. Por eso, esto que Él dice y Él señala, sabemos que los apóstoles, sus discípulos, no lo entendieron. Hay que recordar que el Señor los va formando, Y cuando dicen, es que un rico es difícil que entre al reino de los cielos, ay, Señor, pues es que mis expectativas son que si yo te sigo, pues yo tengo que ser rico. Y a mí me tiene que ir muy bien porque te estoy siguiendo. No es así. Pero bueno, por eso es de que Pedro dirá: Señor, pero nosotros dejamos todo. A ver, ¿qué es lo que dejó Pedro? Era un pescador, vivía al día. Ciertamente dejó la casa donde vivía, ahí estaba su suegra, por lo mismo pensamos en la esposa, pensamos ciertamente que habría hijos, seguramente que ellos ya estaban en una edad suficiente, adecuada para seguir trabajando y habrán atendido a la esposa y a la suegra, a la abuela, diríamos, ¿verdad? Y efectivamente Pedro dice: bueno, lo hemos dejado todo, te estamos siguiendo. Fíjense cómo aquellos otros pescadores, Juan y Santiago, que son hermanos, sabemos que Juan era el más pequeño de los apóstoles, de los discípulos, de tal manera que seguramente su hermano Santiago no era tan mayor. Ellos trabajaban con su padre era el dueño de las barcas, de tal manera que están dejando una familia, pero era todo lo que tenían,
No es que tuvieran grandes riquezas, no es que fueran grandes empresarios. El lago de Tiberíades, le llamamos Mar de Galilea, es un lago muy pequeño, no da como para que un pescador se haga rico, definitivamente. Pero entonces es cuando nos damos cuenta cómo el Señor Jesús no está hablando de una riqueza material, sino está hablando de ese sabernos desprender de incluso no solamente de lo material, sino sabernos desprender de nuestro ego, de nuestras ideas fijas, de nuestros complejos, de nuestros odios, de nuestra desconfianza, de nuestros miedos, para seguirlo. Y por eso el Señor Jesús pues dirá, bien, ustedes que han dejado todo, que han dejado a su casa, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, recibirán el 100 por 1 aquí en la tierra, ciertamente, y la vida eterna. Eso es lo más importante, queridos amigos. Esto es lo más significativo en nuestra vida, porque podemos recordar que a la larga todo lo que tenemos aquí es pasajero. Tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que procurar que siempre esté mejor. Pero nuestra alegría no está en lo que tenemos, en lo que hacemos, en la fama que podemos obtener, en el gusto, en el placer como fruto del trabajo realizado, sino sobre todo en el amar a Dios. Por eso es de que el Señor Jesús nos invita a que confiemos plenamente en Él. Porque lo dirá, ciertamente, ¿quién podrá salvarse? Pues Jesús responderá, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Podemos recordar aquella expresión de San Pablo, todo lo puedo en aquel en quien he confiado. Pero aquí estaríamos hablando también de una gran novedad de la que el Señor Jesús nos habla. En este fragmento todavía lo hace de manera velada. Hay tantas cosas imposibles para el hombre, pero para aquellos que confiamos en Jesús es posible. ¿Por qué? Porque recibimos la gracia del Espíritu Santo. Sí, el mundo no entiende el tema de la castidad de la que hablamos la semana pasada, porque no tiene el Espíritu Santo. El mundo no entiende el por qué la unión de un hombre y una mujer puede prolongarse a lo largo de toda la vida, porque no cuentan con la gracia del Espíritu Santo. Es decir, no tienen a Jesús y no cuentan con la gracia del Espíritu Santo. Para el hombre muchas cosas son imposibles, pero para Dios nada hay imposible. Y la manera en la que Dios actúa es dándonos su Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos hace valientes, hace que podamos confiar en el Señor. Por eso, cada uno de nosotros podemos asegurar que con Jesús todo es posible. Que con Jesús es posible vivir una vida confiada en el Señor, generosa en el trabajo por los demás, en el servicio a los demás, sabiendo que el Señor nos recompensa aquí en la tierra con tantas alegrías y tantos gozos, y al mismo tiempo nos ofrece la vida eterna. ¿Qué tanto confías tú en el Señor? ¿Te das cuenta que confiando en Él tienes paz? ¿Sabes que esa paz es fruto de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón? Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.